del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema que les traigo hoy es el poder sanador y liberador de la cruz de Cristo. Ustedes saben que nos vamos a preparar ya para vivir la Semana Santa, ¿no? O nos estamos preparando para vivir la Semana Santa. Y en la Semana Santa nosotros vamos a descubrir la grandeza de la cruz de Cristo. Por esa razón este tema lo hemos dividido en 4 partes. Lo que era la cruz en la época de Jesús, lo que era la cruz para Jesús, lo que es la cruz para los cristianos y el poder sanador y liberador de la cruz de Cristo. Si ustedes ven, hermanos, un rosario, por lo general, todo rosario, ¿no? Todo rosario tiene una cruz. Y muchas veces la cruz es mal vista para algunas personas. La cruz es mal vista aún siendo cristianos. Porque hay gente que tiene una mala información acerca de la cruz de Cristo. ¿Y por qué esta mala información de la cruz? Porque la cruz en la antigüedad, la cruz en la época de Jesús, era verdaderamente algo negativo. Un ejemplo, si ustedes van conmigo al libro de los Hebreos, recordemos que el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Estos 27 libros se dividen en 4 grandes partes. Los Evangelios, que son 4. Hechos de los Apóstoles, que es 1. Las cartas, que son 14. Paulinas y 7 católicas, son 21. Y un libro que se llama el Apocalipsis. Entonces, vea, Evangelios, Hechos, cartas y Apocalipsis. Es como se divide el Nuevo Testamento. Los evangelios se dividen en 2 partes, los sinópticos y el cuarto evangelio. Los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, y el cuarto evangelio, que es Juan. Hechos de los Apóstoles, pues es un solo libro. Las cartas se dividen en 2 grupos, las cartas paulinas y las cartas católicas. Las cartas paulinas son escritas ¿por quién? Por el apóstol San Pablo. ¿Y las católicas por quién? Por diferentes apóstoles. Recordemos que encontramos las cartas de Pedro, encontramos las cartas de Santiago, encontramos las cartas de San Juan, encontramos la carta de Judas, que son 7 cartas. Y es importante esto porque las cartas paulinas, que son atribuidas al apóstol San Pablo, se dividen en 2, las cartas de la libertad y las cartas del cautiverio. Sin embargo, en estas cartas, que son 14, encontramos una que la crítica textual contemporánea dice que no es paulina, pero es atribuida al apóstol San Pablo. Y esta carta es la carta a los hebreos. Los biblistas, en su ciencia bíblica, dicen 13 más 1. 13 más 1, son 14. Pero la Iglesia Católica dice que es una carta paulina. Sin embargo, hay algunos que dicen que no, que fue un sacerdote que se convirtió al cristianismo, tal vez un escriba que se convierte al cristianismo, como dice el Señor. Los escribas cristianos son como un sabio que de un baúl saca cosas nuevas, saca cosas viejas, porque hubo en la época de Jesús escribas, maestros que aceptaron el cristianismo, y tal vez esta es una persona que acepta el cristianismo y que escribe desde el sacerdocio acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero se lo repito, sin embargo, la Iglesia Católica dice que es una carta paulina, atribuida al apóstol Pablo. Y en esta carta a los hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente: fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual por el gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
acepta la cruz sin miedo a la ¿qué? ¿Y qué es la ignominia? ¿Qué es algo ignominioso? Es una palabra rara. La hermana dice, a veces los curas utilizan palabras raras, pero vea que la Biblia habla de algo ignominioso. ¿Qué es algo ignominioso? ¿Qué es una ignominia? Una ignominia es una humillación. Una humillación. Es como un ejemplo, que yo le prestara mi rosario a usted o le prestara alguna prenda de vestir y yo me lo encuentro a usted en una reunión social muy importante y yo le quite de una manera grosera eso que usted tiene que yo le presté o le arrebate la ropa o le quite esto que le presté. ¿Usted qué va a decir? Pero qué humillación. Eso es una ignominia. La peor humillación que una persona pueda vivir se llama algo ignominioso. Y al Señor, dice la Biblia, no le importó la ignominia de la cruz. Que esto es bonito. Pero la cruz en la época de Jesús era eso, signo de ignominia, de humillación, lo peor que una persona podía vivir. Por esa razón es que hay algunas gentes que ven la cruz como eso, como un signo de ignominia, de humillación. Pero también que era la cruz en la época de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leer Levítico capítulo 16. Recordemos que el Nuevo Testamento tiene ¿cuántos libros? ¿Cuántos libros? 46 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se divide en 4 partes. El Pentateuco, los libros históricos, los poéticos y los sapiensales y los libros proféticos. El Pentateuco, ¿por qué se llama Pentateuco? ¿Qué significa penta? 5. Es decir, los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cada nombre, por lo general, del libro es como un resumen de lo que significa el libro. ¿Por qué se llama Génesis? Un ejemplo. Porque así inicia el libro. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Bereshit, principio, Génesis. Por eso se llama así. ¿Por qué se llama Éxodo? Que nos habla de la salida del pueblo de la esclavitud. El Levítico, porque habla del código de santidad del pueblo, las leyes del pueblo. ¿Sí me hago entender? Números, ¿por qué se llaman números? Porque son los censos, un libro bastante complicado y difícil de leer, que son números y números y números y números, por eso se llama así. ¿Y por qué se llama Deuteronomio? ¿Por qué? Porque Deuteronomio, ¿qué significa deutero? ¿Qué significa deutero? Segundo. Deuteronomio es la segunda ley. Hay libros dentro de la Biblia que se llaman deuterocanónicos, segundo canon, que los evangélicos protestantes llaman apócrifos, pues nosotros llamamos inspirados. ¿Qué significa apócrifo? Sin inspiración. Nosotros conocemos libros apócrifos. Un ejemplo, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio según San Juan, según Santiago, que es uno de los libros más conocidos. Nosotros, ¿por qué conocemos los nombres de los Reyes Magos? Un ejemplo. ¿Por qué conocemos los nombres de los papás de la Virgen María? Un ejemplo. ¿Por qué? Porque el Evangelio según Santiago nos habla de eso. ¿Son libros inspirados? ¿Es palabra de Dios? No es inspiración, pero tiene historia, son históricos. Y entonces la Iglesia Católica, de una u otra manera, los tiene en cuenta como un referente histórico, pero no inspirado. ¿Me hago entender? Nosotros conocemos libros que son apócrifos, sin inspiración. Para que un libro sea inspirado, tiene que cumplir unos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Que hayan sido escritos por un personaje de la época antigua o de la iglesia.
Un ejemplo, salud, un ejemplo. Para que un libro del Nuevo Testamento haya sido inspirado, tuvo que haber sido escrito por un apóstol, o por un discípulo del apóstol, o por la comunidad del apóstol. Si fue escrito por el apóstol, por un discípulo del apóstol o la comunidad del apóstol, tuvo por ende que pertenecer a la época del apóstol, a la lengua que hablaba la persona, y utilizado por la comunidad que acompañaba. Si estos requisitos se cumplen, inspiración. Pero es un libro que habla de todo lo que habla el apóstol, pero que no se conoció ni por el apóstol o la comunidad, ni la lengua, ni la época. Entonces el libro se dice que no fue inspirado. Fue lo que pasó en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva existían cristianos de primera, segunda y tercera generación. Los cristianos de primera generación fueron los que conocieron a Jesús. Ellos no necesitaron nada por escrito porque conocieron a Jesús. Los cristianos de segunda generación fueron los que conocieron a los discípulos del Señor, que tampoco necesitaron nada por escrito porque conocieron de voz directa a los discípulos del Señor. Pero ya los cristianos de tercera generación que no conocieron a Jesús ni tampoco a los discípulos del Señor, ellos sí se necesitaban que se pusiera por escrito. La fe, Lucas capítulo 1, versículo 1. Puesto que muchos han intentado narrar las cosas que se han verificado en medio de nosotros, he decidido yo también, ilustre Teófilo, ponértelas por escrito para que entendieras la solidez de la fe que has recibido. Cristiano de tercera generación. Pero resulta que hubo escritos que aparecieron en el siglo IV. Aparecen en un idioma diferente al que hablaban en latín. Aparecen en una época diferente a la que hablaban en el siglo IV. Aparecen, hermanos y hermanas, como unos escritos diferentes a los que se utilizaban por las comunidades y los discípulos, y entonces se llaman apócrifos. Lo mismo pasa en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento también hay libros apócrifos. Un ejemplo, el libro de Enoc, tan conocido. El libro histórico de Enoc es un libro apócrifo del Antiguo Testamento, que no hace parte del canon. La palabra canon significa regla, que no hace parte de la lista de los libros. Entonces, para los protestantes, hay unos libros del Antiguo Testamento que no son inspirados, nosotros llamamos los deuterocanónicos, que la palabra deutero significa segundo. Y hay un libro que se llama el Deuteronomio, que es la segunda ley que encontramos dentro de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vamos a leer el libro del Levítico, que nos habla del código sacerdotal. Capítulo 16, versículos 5, 10 y 19. Vean lo que dice en este día de la gran expiación. Levítico 16, 5 al 10 y el 19. Recibirá de la comunidad de los israelitas 2 machos cabríos para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Aarón ofrecerá su novillo por el pecado como expiación por sí mismo y por su casa. Tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante Yahvé a la entrada de la tienda del encuentro. Echará la suerte sobre los 2 machos cabríos, uno para Yahvé y otro para Azazel. Presentará el macho cabrío que haya caído en suerte para Yahvé y lo ofrecerá como sacrificio por el pecado. El macho cabrío que haya caído en suerte para Azazel lo colocará vivo delante de Yahvé para hacer sobre él la expiación y para echarlo al desierto para Azazel. Y dice el versículo 19: hará sobre él con su dedo 7 aspersiones de sangre, y así purificará y lo consagrará, apartándolo de los oprobios de los israelitas. Palabra de Dios. ¿Va qué interesante esto? Vengan conmigo la palabra oprobio. Diga, oprobio.
¿Qué significa la cruz en la época de Jesús? Significa signo de oprobio. ¿Y qué es un oprobio? Un pecado. Eso significaba la cruz, oprobios, pecados. ¿Y cómo era la única manera de purificar al pueblo? Haciendo lo que mandaba Levítico capítulo 16. Tenían que agarrar 2 machos cabríos y echarlos en suertes. Uno era para Azazel. ¿Quién era Azazel? Un demonio que devoraba en el desierto. Y otro para Yahvé, que es Dios. El que era para Dios se sacrificaba en forma de holocausto. Y el que era para Azazel, el sumo sacerdote, imponía las manos sobre el pueblo y recogía el pecado del pueblo y después descargaba sobre ese macho cabrío los pecados, los oprobios del pueblo, y los soltaban al desierto para ser devorado por el demonio llamado Azazel. Dice San Juan en el capítulo 1, versículo 29. San Juan, capítulo 1, versículo 29, en la boca de Juan el Bautista. Vea lo que dice este hermoso evangelio de San Juan en el testimonio del Bautista acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al día siguiente, a ver a Jesús venir, hacia él dice Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vea qué interesante esto. La única manera que tenía el pueblo de ser perdonado era a través de este rito que se llama el famoso Yom Kippur, el rito o el día de la gran expiación. Hoy en día los judíos lo siguen celebrando sobre finales de septiembre, principios de octubre. Que recuerden que el calendario judío es lunar, más no solar, entonces cambia la fecha. Pero resulta de que nosotros ya no necesitamos matar ni carneros, ni terneros, ni chivos, ni ovejas, ni animales, ni palomas. ¿Por qué? Porque tenemos a uno que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que tuvo un único sacrificio y suficiente para perdonar nuestros pecados. ¿Y lo hizo en dónde? En la cruz del Calvario, cargando nuestros oprobios, nuestras ignominias, para darnos ¿qué? La libertad de los hijos de Dios. Pero la cruz en la época de Jesús era signo de ignominia y era signo de oprobio, de pecado. También que encontramos la cruz en la época de Jesús, signo de escándalo y de locura. Vamos a leer 1 Corintios 1:23. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 23, dice lo siguiente: nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los griegos. Palabra de Dios. Vea qué interesante esto. Escándalo y locura. Escándalo ¿para quién? Para los judíos. ¿Y locura para quién? Para los griegos. Predicar a Jesús crucificado para los apóstoles fue muy difícil. Porque hablar de Dios, Dios misericordioso y Dios todopoderoso, vino, se hizo hombre, se encarnó en el vientre de la Santísima Virgen María, que para un judío entender eso es difícil y para un griego es peor. Que los griegos la aceptaban de una u otra manera por toda su mitología y todo lo que tenían, lo podían llegar a aceptar. Ah, bueno, Dios se hace hombre, los dioses vienen a la tierra, y entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasó con él? No, que vino, predicó el amor, sanó, liberó, hizo y deshizo. ¿Y qué pasó con él? Lo mataron crucificado. Ah, a su Dios lo mataron. Acuérdense que Pablo estaba predicando acerca de esto en Atenas. Y cuando Pablo llegó al tema de la crucifixión, de la muerte, de la resurrección, ¿qué pasó en el Areópago de Atenas? ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron los griegos? Ay, de esto te escucharemos después. Que solamente se convirtió como 3 personas y uno se llamaba Dionisio el Areopagita. Hechos capítulo 17, versículo 34. Uno se llamaba Dionisio el Areópago.
¿Por qué? Porque era un escándalo para los judíos y una locura para los griegos. Eso significa la cruz en la época de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hay gente en esta época contemporánea que ve la cruz de una manera negativa porque se quedó con esa visión veterotestamentaria, es decir, del Antiguo Testamento acerca de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es más, hay algo que se llama signo de maldición. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 21, versículo 22. Deuteronomio capítulo 21, versículo 22. Y nos dice a nosotros lo siguiente: si un hombre reo de delito capital ha sido ejecutado, lo colgarás de un árbol y no dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol. Lo enterrarás el mismo día, porque un colgado es una maldición de Dios. ¿Es una qué? Maldición de Dios. Pero vamos a leer Gálatas en el capítulo 3, versículo 13, que es el texto que nos citan a nosotros los protestantes para hablar mal de la cruz de Cristo. Gálatas en el capítulo 3, versículo 13, nos dice a nosotros lo siguiente: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldito por nosotros, pues dice la Escritura: maldito el que cuelga en un madero. Palabra de Dios. ¿Y en dónde fue colgado Cristo? ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Y entonces la cruz es signo de ¿qué? De maldición. Para los judíos, para los antiguos. Si usted lee Gálatas 3:13, usted dice: maldito el que cuelga en un madero. A mí una vez me dijo un protestante eso, yo llevo mi rosario, y se acercó un protestante en la calle y me dice: maldito el que cuelga en un madero. Gálatas 3:13. Yo le dije: Gálatas 3:14, ¿qué dice? Que es que ese es el problema de los protestantes, que leen solamente un pedacito. Un texto sacado del contexto es un pretexto. ¿Sabe qué dice? 3:14 dice: y esto para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Cristo Jesús por la fe, y por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. Vea qué bonito esto. ¿Para qué el Señor colgó en una cruz? Para que nosotros fuéramos bendición. Para un judío era un signo de maldición. Para nosotros, los cristianos, los que creemos en Cristo Jesús, Primera de Corintios, en el capítulo 1, también lo podemos nosotros leer, no solamente quedarnos con el texto que nos propone nosotros como signo de escándalo y de locura, porque dice, vea, porque la locura divina es más sabia que los hombres y la debilidad divina es más fuerte que los hombres. Ahí nosotros vemos verdaderamente el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leerlo todo. Dice: así, mientras los judíos piden signos y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Pero dice el 24, más para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, era una locura para los griegos, escándalo para los judíos, pero para nosotros es fuerza, poder de Dios, Cristo en la cruz. Por eso el demonio no puede soportar verdaderamente la cruz de Cristo, porque era signo negativo en la antigüedad, que es en lo que se quedaron los hermanos protestantes. Un hermano protestante, usted le dice: la cruz es ignominiosa, la cruz es un oprobio, la cruz es un pecado, es una locura, es un escándalo, la cruz es algo impuro, la cruz es signo de maldición. Eso era para los antiguos. Ahora para nosotros, ¿qué es la cruz? Porque el Viernes Santo vamos a hacer un rito de adoración del misterio de la cruz de Cristo. Que yo creo que la Iglesia Católica en algún momento tiene que cambiar ese lenguaje. Y espero que cuando el Papa lo haga la gente no se escandalice, pero lo tiene que hacer. Porque nosotros decimos que adoramos la cruz de Cristo y la cruz no se puede adorar.
adoramos el misterio de la cruz. Que si adoráramos una cruz, fuéramos idólatras. Que solamente adoramos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo creo que este lenguaje en algún momento la Iglesia Católica lo tiene que modificar para poner el misterio de la cruz, porque eso es lo que nosotros adoramos. Nosotros no adoramos el madero, no adoramos el madero, no adoramos la cruz, no adoramos el signo, adoramos el misterio redentor de Cristo nuestro Señor. ¿Sí me hago entender o no? Entonces, y es una crítica que han hecho muchos hermanos, y con todo la razón, pero el problema yo creo que viene es en la traducción. Porque yo creo que los libros antiguos hay que leer todo este misterio en los libros antiguos y cómo se tradujo. Porque acuérdense que la traducción de un texto es la traición de un texto. La palabra traducción se puede traducir, valga la redundancia, como traición. Porque usted no solamente tiene que traducir un texto, sino tiene que traducir el tiempo, la cultura y todo lo que se mueve alrededor de ese mismo texto. Yo creería que en algún momento, y ojalá que el Papa Francisco, que está cambiando tanta cosa, lo haga y le ponga mucha atención a esa expresión, adoración de la cruz. Que nosotros no adoramos la cruz, adoramos el misterio de la cruz. Entonces ve qué interesante esto. Nosotros vemos que la cruz en la época de Jesús era algo terrible. Era tan terrible que si una persona moría crucificada, la crucificaban, la familia, sobre todo la mamá, era desterrada del lugar. Ahora entienden la grandeza de la Virgen María cuando estaba junto a la cruz. San Juan capítulo 19, versículo 25, que dice, junto a la cruz de Jesús estaba la mamá de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, María, la mujer de Cleofás, María Magdalena, la otra María, la Virgen María, el discípulo amado. Pero vea qué interesante esto. Una mujer que su hijo haya sido crucificado, la desterraban de la ciudad. Y eso tiene mucho de cierto, que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario le entrega a su mamá, a su discípulo amado, a su mejor amigo. ¿Y saben por qué es ese signo? Porque una mujer en la época de Jesús tenía que pertenecer a un hombre. Es más, la mujer no podía caminar sola. La mujer no podía caminar sola. La mujer tenía que estar siempre acompañada de un hombre. Y si la mujer quedaba sola, quedaba viuda. Y en la época de Jesús habían viudas y totalmente viudas. Eso está en la carta de San Pedro y Santiago. Viudas y totalmente viudas. ¿Quiénes eran las viudas? Lógicamente, las que perdieron su esposo. Pero que tenían un hombre que se hiciera cargo de ellas. ¿Y quiénes eran las totalmente viudas? Las que no tenían a nadie que se hicieran cargo de ellas. Y estas mujeres eran vistas como malditas y las dejaban morir de hambre. Entonces, cuando una mujer quedaba viuda, la Virgen María era viuda, ella pasaba a ser parte de su hijo mayor. Cuando el hijo mayor moría, pasaba a ser parte del hijo menor, es decir, vivir en la casa del hijo menor, del hijo menor, del hijo menor. Y si morían todos los hijos, el último hijo se la tenía que entregar a su mejor amigo para que la mamá no se quedara sola. Ahora, si la mujer tenía esposo, la mujer que tenía esposo pertenecía al esposo, y si no tenía hijos y el esposo moría, tenía que casarse con su cuñado menor. Y si se moría el cuñado menor, tenía que casarse con el siguiente. Y si moría este, tenía que casarse con el siguiente. ¿Se acuerdan la pregunta que le hicieron a Jesús? De la mujer que se casa con los 7 y ninguno le da hijos. Y entonces, ¿de quién va a ser esposa allá? ¿Por qué? Porque la mujer tenía que pertenecer a un hombre. Cuando no tenía hijos, la Virgen María era viuda, pero tenía un hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y por qué nuestro Señor en la cruz no le entregó a su mamá a su hermano menor? Era la ley. ¿Por qué no se lo entregó
a su hermano menor. Si los evangélicos dicen que la Virgen María tuvo más hijos, pregúnteme o respóndame, ¿por qué no se lo entregó a su hermano menor? Porque no existía. ¿Y cuál era la ley? ¿Qué ordenaba la ley? ¿Que se lo entregara a quién? A su mejor amigo. Por eso se lo entrega al discípulo amado. ¿Y qué hace el discípulo amado? ¿A dónde se la lleva? ¿A dónde? A su casa. Porque tenía que pertenecer a una persona. Y es interesante ver cómo San Juan, que es el discípulo amado, se va a vivir a Éfeso. Y en Éfeso encontramos la casa donde vivió la Virgen. Hoy en día es Turquía. Los que han ido a Turquía, yo no he podido ir a Turquía, pero allá está la casa de la Virgen. ¿Tú has ido, cierto? Mi hermano que está grabando, hermano, ubíquese acá, comparta acá, en el nombre del Señor. Éfeso hoy en día es Turquía. Éfeso, Bizancio, Constantinopla. Eso, que es donde se divide la Europa oriental de la occidental. ¿Me hago entender o no? Ahí está la casa de la Virgen, el hermano la vio. Yo tengo un amigo que fue a visitarla. Ahí vivió San Juan y vivió la Santísima y la Purísima Virgen María. Porque se la llevó ¿a dónde? A su casa. Fíjese, padre, esta mañana mi mejor amiga en la Turquía me acaba de mandar fotos de la casa de la Virgen María. Ah, bueno, ahí nos las comparte ahorita al final. Qué bonito eso. ¿Saben por qué? Perdónenme que yo les diga de esta manera. Las personas familiares de un crucificado se tenían que ir de la ciudad. Porque la cruz era lo peor, la peor humillación. Entonces los evangélicos se quedaron con esa visión de la cruz. Pues nosotros ¿qué somos? Cristianos. ¿Somos qué? Cristianos. ¿Y por qué somos cristianos? Porque fuimos bautizados ¿en dónde? En la iglesia católica y nos ungieron en la corona de la cabeza ¿con qué? Con el santo crisma, con el olor a Cristo. ¿Y qué era la cruz para Jesús? ¿Será que la cruz para Jesús era esto tan negativo que hemos visto en el Antiguo Testamento? Y si nosotros abrimos la Biblia, podemos encontrar que la cruz para nuestro Señor y Salvador Jesucristo era una elevación a la gloria. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 28. Juan, en el capítulo 8, versículo 28, nos dice a nosotros, les dijo pues Jesús, cuando haya levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Palabra de Dios. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, ¿en dónde fue levantado el Hijo del Hombre? ¿Y qué significa la palabra yo soy? El nombre de Dios. Cuando me levanten de la cruz, sabrán que yo soy Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, ¿qué significa la cruz para nuestro Señor Jesucristo? La elevación a la gloria y el reconocimiento de la divinidad. ¿Qué significa la cruz para nuestro Señor Jesucristo? San Juan capítulo 12, versículo 31. San Juan capítulo 12, versículo 31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será derribado. Y cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. ¿Qué significa la cruz para Jesús? Significa la victoria sobre Satanás. Es lo que está diciendo el Señor. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El enemigo, que Dios lo hace y lo reprenda. Y cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. ¿Qué está diciendo nuestro Señor? Que Él está dando el triunfo sobre Satanás. Algunos dirán, ay padre, usted está acomodando el texto. Entonces vayamos a Colosenses. En el capítulo 2, versículo 14 dice, canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la quitó en medio nuestro, clavándola en la cruz. Y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente en su cortejo triunfal. Palabra de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en la cruz? Venció al demonio. Había una nota de cargo contra nosotros. Yo creo que muchos de ustedes de aquí que van a montar el negocio de cortes de carne, que tú quieras visitarlos, que Dios los bendiga.
Pero muchos de ustedes son empresarios o tienen sus empresas o sus esposos, tendrán sus empresas o habrán hecho algún contrato alguna época en la vida. Cuando uno hace un contrato en alguna época, digamos aquí con la hermana de La Vega, Pati de La Vega, estamos hablando de imprimir unos libros. Entonces uno hace un contrato, una cotización y tiene unas cláusulas y usted las tiene que cumplir. Entonces, ¿qué dice el Señor? Me da el 60% de anticipo y el otro 40% cuando yo le entregue los libros. Tiene que hacer mínimo 1000 libros. Si hace 1000 le sale más barato que hacer 500. Y hay una cantidad de cláusulas. Y si usted no cumple con esas cláusulas, ¿qué pasa? Pues hay una pena. La Biblia dice que había una nota de cargo contra nosotros, con cláusulas y con prescripciones. ¿Y qué hizo el Señor con ese contrato que había en contra nuestra? ¿Qué hizo el Señor? Lo clavó en la cruz del Calvario. ¿Y qué hizo cuando lo clavó en la cruz del Calvario? Agarró a todas en su cortejo triunfal, dice principados y potestades, y los exhibió públicamente en su desfile, en su cortejo triunfal, porque el Señor en la cruz vence al demonio. Al demonio que tenía todo en contra nuestra, que cada vez que nosotros queríamos hacer algo nos sacaba un contrato y decía, vea, esto está firmado por el pecado que usted cometió. ¿Y qué hizo el Señor? Clavó eso. ¿Qué significa? Una victoria sobre Satanás. No solamente donde reconocemos su divinidad, no solamente donde el Señor triunfa sobre Satanás, sino que la cruz para nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el lugar donde Él funda la Iglesia Católica. Una pregunta teológica que ya se la respondí indirectamente. ¿En dónde fue fundada la Iglesia? ¿En dónde? En la cruz. ¿Y en qué momento fue fundada entonces? De la cruz, cuando el Señor estaba en la cruz, ¿en qué momento fundó el Señor la Iglesia? ¿Cuándo es la fundación pública de la Iglesia? ¿Cuándo? En Pentecostés. ¿Cuándo? En Pentecostés. ¿Cuándo es la fundación pública de la Iglesia? ¿Cuándo? En Pentecostés. ¿Cuándo celebramos el cumpleaños de la Iglesia Católica nosotros? En la fiesta de Pentecostés. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué pasa en Pentecostés? ¿Es derramado quién? El Espíritu Santo. Pero ¿cuándo el Señor entrega ese Espíritu? Padre, en tus manos encomiendo. ¿En dónde lo dijo? Entonces, ¿en dónde fue fundada la iglesia? La iglesia fue fundada en la cruz cuando el Señor entrega su Espíritu. Y la fundación públicamente, es en Pentecostés. Pero vea, la cruz para Jesús es el lugar donde el Señor funda su iglesia. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Si ve que la cruz para Jesús es diferente a lo que es la cruz para los judíos, para los griegos, para los paganos. Ahora, ¿qué tiene que ser la cruz para nosotros? Lo mismo. El lugar donde reconocemos la divinidad de Dios, donde el Señor nos compra con su sangre. Valemos, dice Pedro, no valemos precio de oro, ni plata, ni nada caduco, sino que valemos el precio de la sangre de Dios. ¿Y en dónde fue derramada esa sangre? En la cruz. La cruz para Jesús es el lugar donde vence el diablo, al demonio. San Ignacio de Antioquía habla de los 3 silencios de Dios. El diablo es un ser inteligente, inteligencia y voluntad, inteligente y libre, por eso no tiene perdón, porque libremente escogió la vida que tiene y decidió vivir su designio lejos de Dios. Inteligencia y voluntad. Pero en su inteligencia el diablo sabe todo, de aquí hacia atrás, no de aquí hacia adelante. El diablo no conoce el futuro. El diablo conoce solamente el pasado, pero el diablo sí ata cabos, concatena cosas. Y entonces usted está viviendo de una manera. Si usted, hermano, monta su negocio de carnes y se compra un Ferrari y le mete la pata a ese Ferrari y usted se va por toda la calle, pero resulta que hay un puente sin terminar y usted va en su Ferrari a 180 kilómetros por hora, ¿qué va a pasar? Pues yo no necesito ser brujo para saber que se va a matar, hermano. ¿Sí o no? Sí. Lo mismo hace el demonio conoce todo, el pasado, pero no conoce el futuro, sin embargo ata cabos, sin embargo sabe para dónde va usted, cómo está viviendo, cómo están
transcurriendo las cosas, y por eso los adivinos hablan a veces sobre el futuro y las cosas se cumplen. Pero que en estos días yo estaba viendo un tema en Facebook y había un mago, un adivino, con su bola de cristal, y estaba ahí, y entonces entraba la gente y empezaba el hombre a decirle toda su vida. Quién era, cómo vivía, dónde vivía, qué iba a hacer, cómo lo estaba haciendo, todo. Y la persona decía, este hombre es muy sabio. Y de un momento a otro se cayeron las paredes del lugar y había unos hackers con Facebook, con Instagram, con YouTube, metidos ahí en la vida de la persona. Sí, un video que yo vi por internet. Y creía que era brujería, que era un mago. Y resulta que el Facebook todo lo sabe. YouTube todo lo sabe. ¿Me hago entender o no? Y si esto sucede ahí con una persona a través de las redes sociales, imaginen el diablo que conoce el pasado. Puede llegar a hablar sobre el futuro, pero el diablo no conoce el futuro. El futuro solamente lo conoce Dios. Solamente lo conoce Dios. Entonces, la cruz para nuestro Señor Jesucristo es el lugar donde el diablo fue vencido. Y por eso dice San Ignacio de Antioquía. Termino con esta idea. 3 silencios de Dios frente al demonio. Dios le oculta 3 cosas al diablo que no sabía. Le oculta la encarnación del Hijo de Dios. No supo en qué momento fue encarnado el Hijo de Dios. Le ocultó el nacimiento del Hijo de Dios y le ocultó quién estaba muriendo en la cruz. ¿Saben cuándo el diablo más o menos como que cayó en la cuenta de quién era Jesús? En el bautismo. Ustedes nunca se han puesto a preguntar o a leer el texto del bautismo. Cuando el Señor baja las aguas bautismales, el cielo se abre, baja el Espíritu Santo en forma de paloma, pero se escucha una voz que dice, ¿este es quién? ¿Este es quién? Mi hijo. ¿Mi qué? Y después del bautismo, ¿qué es esto? Sigue. El de la tentación. ¿Y qué es lo primero que el demonio le pregunta a Jesús? Si tú eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en panes. Y no le dice coma, pero le dice, si tú eres. Imagínese usted una persona curiosa que haya escuchado algo y se acerque, ¿tú eres? Es decir, el diablo no sabía quién era Jesús. ¿Han visto la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson? Cuando el Señor está orando ahí en el huerto y el diablo se acerca como con curiosidad. Eso es teología católica. Eso hace parte de la doctrina de San Ignacio de Antioquía. Los 3 silencios de Dios en la encarnación, en el nacimiento y en la cruz. Si el diablo hubiera sabido, dicen los teólogos, que el Señor nos estaba rescatando con su sangre en la cruz, no lo mata. ¿No es que ahí fue vencido? ¿Y cómo va? Le va a entregar el arma. Por esa razón, ¿acuerda la película de Mel Gibson? Que cuando lo crucificó y entonces inmediatamente vino la lágrima del Padre y fue juzgado en ese momento el demonio cuando la muerte de Cristo, ahí. Porque la cruz para Jesús es el lugar donde el Señor vence a ¿quién? Al diablo. Ahora, entonces, ¿qué va a hacer la cruz para nosotros? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntar. Para un judío, para un griego, para un antiguo era algo negativo, para un romano, un lugar de muerte. Pero para Jesús no era lo mismo. Y entonces para nosotros, ¿qué tiene que ser la cruz de Cristo? Entonces que la cruz de Cristo tiene que ser signo de los cristianos. Hoy en día se habla de los signos. Y usted le pregunta a una persona, ¿qué signo eres? Y mínimo le dice Cáncer, Leo, Escorpión y Tauro y yo no sé qué más cosas. Porque, me olvidé, que la Libra, dice la señora. ¿Sí? Pero ¿qué es la cruz para los cristianos? Es signo de ser discípulo cristiano. Los que hemos ido a Tierra Santa, ¿se han ido a Tierra Santa o a Europa? Algún día vayan, por favor. Si usted llega a Tierra Santa o allá a esa tierra y usted ve una iglesia con una luna, usted dice, ¿esa iglesia es qué? Musulmana. ¿Y por qué descubre que es musulmana esa iglesia? ¿Por qué? Por el signo del musulmán, una media luna. Si usted llega a una iglesia y usted ve una cruz que todas las partes son iguales, ¿usted qué dice?
Esta es una iglesia ortodoxa. Pero si usted ve una cruz así como la que tiene la madrina Chela allá, un palito más largo que el otro, el horizontal es más largo que el vertical, ¿usted qué dice? Cristiano católico. Allá en Tierra Santa, esta iglesia es católica, por la cruz. Esta es ortodoxa, por la cruz. Esta es musulmana, por la cruz. Si usted ve una estrella de 6 puntas, que es la estrella de David, ¿usted qué dice? Judío. ¿Sí o no? Son signos. Entonces la cruz para nosotros los cristianos es signo de ser cristiano. No es el zodiaco. La Biblia en Isaías 47:10 nos dice a nosotros que no es el zodiaco, no es el mapa astral el que nos rige. A nosotros nos tiene que regir es la cruz de Cristo. ¿Qué es la cruz? Signo de ser discípulo. El que quiera ser discípulo mío, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿qué es la cruz? Signo de ser discípulo. Entonces, si yo quiero ser discípulo de Cristo, tengo que portar la ¿qué? La cruz de Cristo. Tomar la cruz de Cristo como un signo de ser discípulo. Pero también la cruz para nosotros es signo de persecución. Mateo en el capítulo 10, versículo 17, Jesús le dice a sus discípulos en el discurso apostólico que van a ser perseguidos, que los van a matar, que nos van a perseguir, que los van a martirizar, porque la cruz es signo de persecución. Y vea qué interesante esto. Un ejemplo, si usted va a Francia, que es la primera hija de la Iglesia Católica, conocida así por la historia, pero hoy en día es delito portar una cruz visible sobre su ropa. Porque puede usted estar ofendiendo a alguien que no crea en Cristo. Vaya a España, vaya a España. Vaya. Yo tengo un amigo sacerdote que le pasó. Fue vestido de cura y salió por la calle y la gente lo insultaba. Y de pedófilo, ladrón, violador, no lo bajaban. Se quitó su clériman, que es este cosito blanco, clériman, el hombre del clero, clériman, y se dejó la cruz y lo insultaban. Por odio a la cruz de Cristo, signo de persecución. Entonces, si usted decide comprometerse con la cruz de Cristo, usted va a estar perseguido. Porque eso es. Entonces, ¿qué es la cruz para los cristianos? Signo de ser cristiano, signo de ser discípulo y signo de persecución. Eso es lo que significa para nosotros los cristianos. Y por último, la cruz es signo de sanación y de liberación. Vean, nosotros estábamos malditos por el pecado y el Señor nos sana de una maldición. El Señor nos sana del pecado, el Señor nos sana de la muerte y el Señor nos libra del demonio. ¿A través de la qué? De la cruz. Entonces, este Viernes Santo que nos vamos a preparar para vivir la pasión de Cristo y vamos a adorar el misterio de la cruz de Cristo, no la cruz, sino el misterio de la cruz de Cristo, tenemos que entender que aquí el Señor nos liberó de la maldición, nos liberó del pecado, nos liberó de la muerte y sobre todo nos liberó del demonio. Y en los exorcismos nosotros podemos ver eso. Cuando usted está rezando un exorcismo por una persona, llega un momento en que usted tiene que signarlo, ponerle la cruz sobre la frente o sobre el pecho. Y uno le dice, guarda tú el interior de este pecho, rige sus entrañas, confirma su corazón. Son las 3 expresiones que se tienen signando. O a veces en la frente, cuando uno le signa la cruz en la frente, en el pecho, al poseso, el demonio siente la cruz. Y cuando usted le muestra la cruz al demonio, el lugar donde fue vencido, el demonio no puede, quita, apenas voltea su rostro y no puede ver la cruz de Cristo, porque se recuerda en qué lugar fue vencido el demonio. Ahora bien, cuando es una cruz de San Benito, como estas, que son las cruces que utilizamos en el ministerio, la cruz de San Benito tiene un exorcismo, que es un exorcismo codificado, no solamente por el signo de la cruz, sino por el exorcismo que trae la medalla de San Benito. Para usted ve esta medalla y si usted no conoce, a usted no le comunica nada. Pero
un demonio que es inteligente sabe qué significa y por esa razón cuando se acerca recibe un exorcismo y por esa razón la cruz de San Benito es exorcística y cuando es bendecida es un arma en contra del diablo. Ojalá que nosotros todos portáramos una cruz visiblemente, una cruz con nosotros y sobre todo de San Benito porque es un signo de liberación. Era mucha, ¿no? De mi mamá, mis hermanos, en la granja, ¿no? En mis casas, en cada esquina mandamos a poner medallas de San Benito, la cruz de San Benito en la puerta. Vea que el diablo es tan mentiroso, que la gente en lugar de poner la cruz en el dintel de la puerta, ponen la herradura. Como si en la herradura hubiese muerto Cristo Jesús. Tiene que poner una cruz con la medalla de San Benito para que su casa sea bendecida. Porque en la cruz es que el Señor Jesucristo nos regaló a nosotros la victoria sobre la maldición, sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el demonio. Por eso tiene el poder sanador y liberador. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruegue e interceda por nosotros. Amén. Padre nuestro.